Amigas y amigos, y nos vamos con otro tema que no cabe duda que es importante para muchas personas. Tal vez usted no ha estado en una situación de esas, pero quienes han estado saben la importancia que tiene de lo que vamos a hablar. ¿Puede el Estado acceder a datos de salud mental? El debate constitucional que llega a la sala cuarta, porque ayer conversábamos sobre el caso de una clínica de salud mental que cuestiona la obligación de reportar al Ministerio de Salud información sensible de sus pacientes, incluyendo nombre, número de identificación y diagnósticos relacionados con condiciones como el autismo, la esquizofrenia o los intentos de suicidio. El doctor Carlos Bonilla de la clínica explicaba las acciones legales emprendidas contra esa disposición y la decisión de la Sala Constitucional de admitir para un estudio una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos del Reglamento de Vigilancia de la Salud. Se abre una discusión, expertos opinando sobre el tema. Sin duda alguna, un abogado constitucionalista, don Marvin Carvajal, y también un abogado experto en protección de datos, Mauricio París. Comienzo con usted, don Marvin. Ayúdenos con este tema. Adelante. Bueno, muy buenos días, un gusto estar con usted, compartir mesa con don Mauricio, las personas que nos escuchan. Vamos a ver, lo primero quizás acá que debemos tener muy claro es que la regulación desde el punto de vista constitucional de la protección de datos personales es pues, bastante genérica. ¿Verdad? No es muy específica, no es muy concreta. Fue una regulación que originalmente estuvo destinada a evitar la interceptación de las comunicaciones, la apertura de la correspondencia sin una orden judicial y sin una ley que permitiera esa actividad por parte del Estado. La realidad de la sociedad, su evolución llevó a que finalmente este principio evolucionara y se entendiera que a partir de esa norma del artículo 24 constitucional, realmente se protegía no únicamente el secreto en las comunicaciones, no únicamente la correspondencia, sino que derivaba de esta norma constitucional un derecho a la autodeterminación informativa, un derecho a que mis datos personales fueran tratados a partir de una serie de reglas muy particulares basadas en, primero, mi consentimiento informado, basadas en la necesidad y razonabilidad del uso que se dé a esta información, basada en una serie de categorías de protección que son distintas dependiendo del tipo de información de la que se trate, ¿verdad? Información que tiene o es accesible públicamente. Yo puedo entrar al registro civil y saber su número de cédula, mi Amelia, puedo perfectamente hacer eh, obtener alguna información que es accesible a partir de esa vía o en el registro nacional, el registro inmobiliario, puedo también saber cuáles son las propiedades que pertenecen a una persona y algunas características relacionadas con ellas, pero al mismo tiempo hay diversos niveles de información que no tiene ese carácter de accesibilidad amplia, hasta la categoría más restringida de todas, llamada datos sensibles. Información relacionada con temas de salud, con temas propios del fuero interno de la persona que requieren una protección especial. Ahora bien, todo este marco era para señalar que el decreto en cuestión, que vamos a ver, el decreto en sí regula una actividad normal del Ministerio de Salud en materia epidemiológica. Obviamente, si una persona contrae una enfermedad infecciosa, por ejemplo, altamente transmisible o de un interés epidemiológico particular, esta tiene que ser reportada a las autoridades de salud para poder desarrollar una actividad de prevención. Eventualmente establecer una cuarentena, eventualmente establecer un monitoreo de las personas que hayan interactuado con esa otra persona. Y desde ese punto de vista,
en estos casos muy particulares, sí es permisible, sí es posible que se dé esta actividad y la mayoría el decreto está vinculado principalmente a esa actividad. El problema fundamental lo tenemos en el artículo 37, que establece o incluye dentro de estos eventos de salud que deben ser reportados, algunos como la tentativa de suicidio, como el autismo, es decir, situaciones que difícilmente, ¿verdad? Y no he escuchado un criterio científico hasta el momento que respalde una actitud como tal, y más bien los profesionales en la materia son quienes impugnaron esta medida, eh, que justifique cuál es la utilidad desde el punto de vista epidemiológico de que a una persona efectivamente se le recaben estos datos y se manipulen por parte del Ministerio de Salud cuando se trata de su salud mental y de aspectos sumamente propios de su intimidad. Gracias, don Marvin. Don Mauricio, ¿cómo le va? Siguiendo con esa línea, ¿puede una obligación de este tipo, estamos hablando del decreto, establecerse mediante decreto o requerirá una ley aprobada por la Asamblea Legislativa? En otras palabras, ¿hasta dónde puede llegar el Estado cuando invoca razones de salud pública o vigilancia epidemiológica? Hola, doña Amelia. Buenos días, un gusto saludarla. Un saludo también a Marvin. Sí, definitivamente, digamos, hay que partir del hecho innegable de que estamos hablando de que datos relativos a la salud mental son datos sensibles por definición legal, ¿verdad? Es decir, un diagnóstico de depresión, un intento de suicidio, un trastorno en el espectro autista son sin duda alguna datos sensibles de salud, y la Ley de Protección de Datos Personales establece claramente que esos datos no se pueden tratar, es decir, no se pueden recolectar, no se pueden procesar, salvo excepciones taxativas que establece la propia legislación. Que hay un tema importante también, porque podemos hacer un paralelismo entre esta recolección de datos y, por ejemplo, la recolección de datos que se daba en el entorno o en el contexto de la pandemia, ¿no? Cuando había una obligación de reportar los casos positivos de COVID. Y creo que tiene que ver también con la naturaleza propia de las situaciones de salud de las que estamos hablando. No es lo mismo, desde luego, hablar de una situación epidemiológica que puede implicar contagios, como sucedía eventualmente en el COVID o como puede suceder con determinadas enfermedades, a situaciones que definitivamente no son contagiosas, ¿no? Es decir, la depresión y el suicidio, hasta donde mi escaso conocimiento de la salud llega, no son situaciones contagiosas en donde el Estado eventualmente tenga que tomar medidas físicas, ¿verdad? Con respecto a las personas que están en esta situación. Entonces, absolutamente desproporcionado que se pretenda recolectar esos datos con la finalidad, nuevamente, como hemos visto en muchos otros casos también, de hacer estadísticas, ¿verdad? O sea, una cosa es que se requiera hacer una estadística, digamos, de las personas que pueden tener depresión o de las personas que en algún momento atentan o tienen incluso ideas relacionadas con atentar a su propia vida, pero para hacer usted esa estadística, usted no requiere saber cómo se llama o cuál es el número de cédula de las personas que están en esa condición, ¿verdad? Hay una excepción en la Ley de Protección de Datos Personales para el uso estadístico, ¿verdad? Pero para hacer uso estadístico, y esto lo hemos hablado también en casos anteriores, por ejemplo, con los requerimientos que hizo en algún momento el Banco Central o el Ministerio de Hacienda, para hacer una estadística, usted no requiere identificar a la persona. Es incompatible el dato estadístico con el dato eh, personal. Y aquí también es muy importante tomar en consideración que los profesionales en la salud, incluyendo los profesionales en la salud mental, tienen una obligación, además de guardar el secreto profesional.
que no solamente está establecido en sus reglas deontológicas de su profesión, sino además la misma ley de protección de datos personales dice que las personas que realizan tratamiento de datos personales están obligados a guardar la confidencialidad de esa información. Eso quiere decir que un psicólogo, como en este caso, un psiquiatra o un profesional en la salud no puede revelar datos relacionados con sus pacientes, porque eso le puede implicar una suspensión de muchos años de su ejercicio profesional, ¿no? Entonces, la única forma, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, a las que yo puedo compartir esa información es con el consentimiento del dueño de esa información, número uno, o número dos, si hay una excepción válida. Desde mi punto de vista, estas disposiciones de este decreto son absoluta y completamente contrarias a la Ley de Protección de Datos. Es decir, el decreto está por debajo de la ley. Es un decreto que pega, ¿verdad? Con la Ley de Protección de Datos y ya eso lo debería hacer inaplicable. Y aun y cuando, y respondiendo a su pregunta puntual, yo no considero que tampoco sería válido una ley que establezca el suministro de una información de esta naturaleza, porque esa ley, si se llegara a aprobar en la Asamblea Legislativa, esa ley sería, desde mi punto de vista, y desde luego Marvin es el experto en la materia, podría tener roces de constitucionalidad nuevamente por ir en contra de ese artículo 24 de la Constitución, que aun y cuando no es tan expreso, tan explícito o tan potente como nos gustaría que fuera en materia de protección de datos personales, sí hay ya una jurisprudencia importante de la sala constitucional que ha venido haciéndole un poquito de punta a ese derecho y probablemente utilizando ese mismo acervo se podría establecer que una ley que se llegara a aprobar en esa naturaleza sería inconstitucional, que igual yo me costaría mucho pensar que los señores diputados estén pensando en una legislación de una naturaleza de este tipo. Gracias, don Marvin. Si la sala concluye que existe una afectación a derechos fundamentales, ¿qué efecto tendría una eventual declaratoria de inconstitucionalidad? Bueno, efectivamente, si esa fuera la decisión de la sala, pues primero ojalá se circunscribiera estrictamente a aquellos aspectos del reglamento que determinan que este tipo de información pueda ser recolectada, ¿verdad? De los temas que hemos estado hablando durante esta mañana y no en general, ¿verdad? Porque realmente la recolección de información para fines epidemiológicos es legítima y es válida, pero en este caso no logramos encontrar una razón que lo justifique adecuadamente. Lo cierto es que si la sala llegara a entender que es inconstitucional, en una acción de inconstitucionalidad, como entiendo que es la que ha sido presentada por esas personas, entonces estas normas deberían ser anuladas y el precedente debería servir también, como menciona don Mauricio, para que tampoco los tampoco a través de la ley o de cualquier otro mecanismo infraconstitucional se pretende regular esta materia y se pretende restringir un derecho fundamental como el derecho a la autodeterminación informativa, o el derecho al adecuado manejo de los datos personales, regulado de forma genérica, pero con una sólida base jurisprudencial en el artículo 24 de la Constitución Política. Pienso que la falta de sustento técnico que lleve a entender la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad en la recolección de esta información probablemente llevará a que la sala tome una decisión en ese sentido. Don Mauricio, para cerrar el tema, ¿qué corresponde a la gente que está preocupada por esta situación? Esperar lo que la sala señale, eso ya es un hecho prácticamente, nada más esperar lo que la sala señale, entonces cambiaría las cosas. Doña Amelia, me parece sumamente valiente la posición que asumió la persona que impugnó inconstitucional esta norma y sobre todo su negativa a suministrar esta información pese a las amenazas del Ministerio de Salud absolutamente desproporcionadas, además de cerrar su clínica
y demás, ¿no? Es decir, son esos actos de desobediencia cuando la normativa es absoluta y completamente contraria a la Constitución, ¿verdad? Los que permiten que las normas sean revisadas y eventualmente declaradas inconstitucionales por la sala. Me parece que desde el momento en el que la sala admite a estudio la acción, se suspende su aplicación y por ende habrá que esperar la resolución de la sala. Ojalá que los magistrados resuelvan este asunto de una forma también coherente con su línea jurisprudencial, que en algunos casos también, ¿verdad? Tenemos sorpresas como cuando en la pandemia, en un voto que fue vergonzoso, dijeron que los datos relacionados con la situación o no de tener COVID no eran datos relativos a la salud, ¿verdad? Entonces esperemos tampoco que también que la resolución de la sala sea adecuada. Pero yo lo que creo es que no se puede generar, digamos, una situación en donde la gente en este país ya tenga hasta temor de ir al psicólogo a contar sus cuestiones personales porque se van a reportar al Estado, ¿no? Es una situación absoluta y completamente contraproducente, número uno. Y número dos, hay muchas otras normas, doña Amelia, que establecen situaciones similares. Y yo siempre he señalado una que a mí me parece sumamente peligrosa y que quisiera mencionar también, que es la norma técnica del aborto terapéutico, que como usted sabe es un tema sumamente delicado en este país, que divide mucho las posiciones, que tiene que ver directamente con la salud de las mujeres. Y esa norma técnica tiene una cuestión también terrible, en donde cualquier mujer en este país que se practica un aborto, tienen que reportarlo a los centros de salud indicando su identidad, su número de cédula. Es decir, ¿por qué el Estado necesita tener una base de datos de las mujeres que han abortado? A mí me parece absolutamente desproporcionado también. Es decir, una estadística de cuántas mujeres han tenido que someterse a interrupciones en su embarazo me parece deseable y me parece razonable, pero tener una base de datos identificando a las mujeres que tienen que pasar por esta situación a mí me parece extralimitado. Eso solo por darle un ejemplo de un montón de situaciones que además si los ciudadanos y las personas que les toca aplicar esta normativa no las cuestionan y no las impugnan, simplemente no nos damos cuenta. Aquí en estas historias siempre pasa lo mismo. Primero nos enteramos por la prensa. Segundo, hay una actuación extralimitada del Estado con respecto a los datos personales. Y tercero, la Agencia de Protección de Datos suele estar siempre pintada en la pared. Muchas gracias a los dos, a don Marvin y también, por supuesto, a este señor experto que se ha visto muy involucrado en estos temas, como don Mauricio, porque me parece que el tema por lo menos debe estar en el conocimiento de la opinión pública, que puede generar opinión, pero una opinión fundamentada. Y seguiremos buscando puntos de vista sobre este tema. Así que, señores, gracias, que tengan un lindo día.